Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos aquí a su programa Amigos con Derechos, un programa para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Mi nombre es Katy Subirana, soy periodista y soy su anfitriona en esta temporada. El día de hoy vamos a abordar un tema que nunca pasa de moda, del que siempre estamos pendientes y del que siempre tenemos mucho que decir. Vamos a hablar de las organizaciones criminales como partidos políticos o viceversa, los partidos políticos como organizaciones criminales. Para eso tenemos con nosotros el día de hoy a un periodista de investigación que maneja muchísimo mejor que yo el asunto y se trata de Jonathan Castro. Jonathan, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Cari? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptar. Tenemos en nuestro país, y eso, como yo dije antes, tú lo sabes mejor que yo, tenemos una tradición de partidos políticos que se han visto implicados últimamente en acciones criminales, en delitos como financiación ilegal, lavado de activos, asociación ilícita. Bueno, lo de organización criminal ya se ha hecho, digamos, más allá del meme en redes sociales, se ha hecho común que la población asocie la idea de un partido político con la criminalidad, ¿no? Esto no es normal y esto de todas maneras le hace daño a nuestra institucionalidad y a nuestra política. Dime tú, ¿en qué momento los partidos políticos se volvieron organizaciones criminales o siempre lo fueron o estuvimos acostumbrados a un manejo que los hacía los ponía más cerca de la criminalidad ley? ¿Cuál fue qué fue primero? Hay que ver esto como un aspecto complejo, o digamos, como los delitos y las organizaciones penetran de diferente forma en los partidos. De un lado, se puede tener la tesis, como lo sostuvo la fiscal esta semana sobre Perú Libre, que Perú Libre fue constituido para ser una organización delictiva, ¿no? Entonces, se constituye el partido para hacer esto. Digamos, no estoy diciendo que así sea, estoy diciendo que esa es la hipótesis de la fiscal, ¿no? De otro lado, tienes la noción de partidos que son controlados y que en la élite, la cúpula del partido, tienen, o, digamos, se enquista una organización criminal, que es la tesis que tiene la fiscalía sobre Fuerza Popular, ¿no? Sobre el Partido Nacionalista, para, digamos, ver todo el tema de los aportes. Después tienes partidos tradicionales, incluso, que cobijan a personas con sus propias redes criminales, ¿no? Esto es algo que lo hemos visto más con, eh, digamos, partidos como en Acción Popular o en Alianza para el Progreso, que hemos visto que se han detenido autoridades locales de ellos porque tenían sus redes de diferentes tipos de ilícitos en distritos, en regiones, ¿no? Y a la vez tienes, claro, esto se vuelve mucho más complejo cuando lo llevas a el terreno de las organizaciones subnacionales, ¿no? Y los movimientos locales que se constituyen y que arman una estructura para enquistarse en el poder y para desde allí hacer actividad ilícita. El más claro ejemplo es el de César Álvarez en Ancash, ¿no? Su organización, claro, digamos, nace con un fin, digamos, capta gente con un fin, ¿no? Y comete una serie de otras actividades, digamos, para que no lo descubran, ¿no? Se asocian con mafias locales que tienen que ver con sicariato y otros para amedrentar o incluso asesinar a sus rivales políticos, ¿no? Entonces, es un fenómeno bien complejo, poco estudiado porque siempre se tiene la idea, los políticos son mafiosos, todos los políticos son así. Entonces, claro, diferenciar estos hechos es importante, ¿no? Y es importante no personalizarlo en, oye, esta persona solamente es corrupto, sino hay que ver cómo
articulan la red que tienen en el partido con redes delictivas en la sociedad. Ujú. Claro, lo que tú me dices ahora es como el ejercicio inverso de lo que la gente normalmente percibe, ¿no? Lo que la gente percibe no es, o mejor dicho, de lo que los partidos argumentan. Los partidos dicen, nosotros no somos corruptos, puede haber una persona que sea corrupta, pero no estamos hablando de una red de corrupción. Eso es lo que argumentan los partidos cuando Claro. la fiscalía sostiene pues, que se trata de redes de corrupción o qué sé yo. Debe ser difícil, por esta tipología tan diversa, debe ser difícil poder establecer barreras para que no se filtren actos de corrupción en los determinados estamentos, ¿no? Porque tú me has descrito, pues, redes de corrupción internas, externas y en diferentes niveles de poder en los partidos. ¿Las leyes vigentes funcionan como barrera o como freno adecuado? Porque también hay que ser sinceros, esto de investigar partidos políticos y acusarlos de organizaciones criminales o identificar redes de corrupción es relativamente nuevo, ¿no? Es algo que hace 30 años no se veía. Entonces, me pregunto si es que las leyes que tenemos son suficientes, se está generando recién un marco legal que sea eficiente para detener la propagación de estas redes de corrupción, o todavía tenemos vacíos, demasiados vacíos legales y simplemente hemos tenido suerte con los fiscales que han asumido ciertos casos que hoy son emblemáticos. O sea, exactamente sobre las leyes, yo no te podría hacer mucho comentario porque digamos, yo no soy abogado, pero sí hay algunas cosas ahí interesantes a raíz de lo que preguntas. Esta excusa de que no es un partido, sino es un elemento, digamos, el fruto malogrado, ¿no? Es una, digamos, algo que por ejemplo, el APRA manejaba bastante, ¿no? Y lo que hacía era, digamos, tirarle todos los perros a ese político, separarlo, ponerlo a un costado. A veces lo pulsaban, a veces no, dependía de qué tan fuerte era en la organización. eh, y con eso, digamos, salvaban el temporal, ¿no? La lógica de mirarlo como redes es algo sí bastante reciente. El problema es que los mecanismos que tienen los partidos en la actualidad son insuficientes para detectar esto, ¿no? Ya sea si es que es la cúpula del partido para, digamos, que se ha formado para cometer actos ilícitos, como es la teoría con Fuerza Popular, con el Partido Nacionalista, ¿no? La militancia no tiene tantos mecanismos para fiscalizar lo que hacen, digamos, la cúpula, salvo sus asambleas, la poca transparencia que pueda haber, digamos, no tienen, digamos, mecanismos ahí reales, ¿no? Y desde la otra perspectiva, el problema es que los partidos terminan siendo como clubes en los cuales jalan jugadores que han demostrado buenas habilidades en un campeonato y en otro, en una competición, ¿no? Y claro, dices, ya, mira, y el mecanismo que me proporciona el Jurado Nacional de Elecciones para hacer el chequeo de los candidatos por la ventanilla única es insuficiente, porque no es, o sea, uno de los grandes problemas para enfrentar la corrupción es que no están articulados la información que haya desde el Ministerio Público, desde las comisarías, si es que el candidato prácticamente no, y eso hablando de candidatos, ya, ¿no? Ni siquiera digamos, de políticos y operadores que son, que están trabajando alrededor de un candidato, ¿no? Si un candidato no eh, declara que ha sido investigado, que ha sido sentenciado, prácticamente, digamos, el partido se excusa diciendo, ah, bueno, el candidato no actuó de buena fe y no nos lo dijo. Eh, y eso es lo que ha pasado bastante en la última elección y en las anteriores, ¿no? Los partidos se excusan en que los mecanismos que tiene el Jurado Nacional de Elecciones son lo suficientemente transparentes, integrados para poder, digamos,
verificar los antecedentes de un candidato, ¿no? Esto pasaba bastante porque una de las cosas que se dijo que se iba a hacer, pero que al final no se hizo, era que automáticamente, por ejemplo, se iban a jalar toda la información de todas las propiedades de los candidatos cuando este se inscribía. Pero eso no pasó, ¿no? Lo que pasó es que el candidato tenía que describir y poner y declarar cuáles eran todas esas cosas. Entonces, claro, tú no te puedes hacer una idea de un político si es que no tienes una noción de cuál es su patrimonio con el que entra, ¿no? O sea, digamos, gente como... eh, hay personajes en el Callao que tienen gastos muy lujosos, andan en buenos carros, ¿no? Pero no tienen ni una propiedad a su nombre, ¿no? Eso es sospechoso, ¿no? Eso pasaba, si no me equivoco, con Félix Moreno, ¿no? Y cómo realmente lo fiscalizas, ¿no? Eso parte también del problema que tienen los partidos de cómo se estructuran, ¿no? Es difícil, en todo caso, así como para las bases, es difícil fiscalizar al candidato, o sea, establecer una fiscalización mientras en tanto van subiendo los estamentos. Me imagino que también es difícil para quien está arriba fiscalizar o evitar, en todo caso, que se formen redes de corrupción dentro de su partido, ¿no? O sea, tampoco, creo que no podemos asumir, y corrígeme si me equivoco, si alguien de las bases o un mando intermedio comete un acto de corrupción, que este acto de corrupción o que es delictivo es una orden de la cabeza. O sea, esto es difícil de demostrar. Claro. Pero hay, o sea, los mecanismos de abajo hacia arriba no funcionan bien, de arriba hacia abajo tampoco. Digamos, de arriba hacia abajo siempre está la lógica de que debería ser más fácil, sobre todo ejerciendo el poder político que tienen de poder preguntarles, ¿no? Y que le respondan. Pero en efecto, digamos, es difícil controlar, sobre todo pensando en cómo se articulan algunos partidos, por ejemplo, ¿no? En las últimas semanas, se han cuestionado varios alcaldes de Acción Popular, ¿no? Eh, pero Acción Popular, ¿cómo funciona? Digamos, no funciona como las estructuras que básicamente conocemos, que son, digamos, un candidato presidencial que marca la línea de la organización. O sea, Acción Popular funciona como pequeños feudos, ¿no? Como pequeños, facciones que ni siquiera pueden decir, digamos, son como los lescanistas contra los de Vitocho. No es así, ¿no? O sea, son muchas facciones, muchos grupos, ¿no? En los cuales entre ellos no necesariamente hay comunicación y en los cuales, eh, por ejemplo, hay también problemas para la elección de sus propias autoridades internas del partido que puedan abrir una investigación en el tribunal de ética del partido, ¿no? Y puedan tener una fiscalización interna, ¿no? Ese tipo de cosas son problemáticas para la detección de esto, ¿no? Claro, otra cosa es la organización de Alianza para el Progreso, en la cual hay personas que están investigadas por la justicia o que están, digamos, con procesos avanzados, a las cuales, sabiendo eso, igual los hacen postular, ¿no? O sea, eh, digamos, los mismos Acuña tienen procesos, ¿no? Digamos, saliéndonos un poco del tema de, bueno, no, aunque no saliéndonos del tema de corrupción, porque la investigación contra Edwin Donaire era también por el gasolinazo, ¿no? Por un tema de corrupción. Él estaba siendo procesado, igual lo hicieron postular, entró al Congreso, ¿no? Claro, o sea, son diferentes maneras en las que hay en cada partido, en las cuales en algunos casos por falta de organismos internos que puedan controlar y de otro lado por desidia de darle importancia a estos temas y que igual, digamos, los convierten en personas importantes en la organización, ¿no? Sí, mira,
una cosa que estaba pensando mientras me dabas los nombres de los partidos, mientras me ponías los ejemplos o mientras ibas revisando los nombres de los partidos acusados de algún tipo de delito, es que es difícil identificar redes de corrupción antes de que el partido en cuestión llegue al poder. Lo digo porque, o sea, te lo pregunto como periodista de investigación, ¿no? O sea, Ujú. yo entiendo que es cuando un partido llega al poder cuando se ponen los focos sobre él, ¿no? Cuando la gente empieza a, o mientras más cerca está de llegar, cuando las autoridades empiezan a buscar desbalances o a poner más filtros o a ponerse más alertas ante las posibilidades de algún tipo de acción irregular. Pero, por ejemplo el caso del partido de Cerrón, el caso de Perú Libre, la investigación de los dinámicos del centro estalló poco antes de que Castillo llegue al poder, pero es cuando ya estaba en elecciones, entonces, bueno, Cerrón había sido gobernador regional y tal. Pero me pregunto, ¿cuán fácil es identificar tú, o sea, como periodista, que son los periodistas los que suelen destapar este tipo de asuntos, no las autoridades? ¿Cuán fácil es identificar si la posibilidad o el armado de estas redes antes de que un partido llegue al poder? O sea, es bastante difícil, ¿no? Porque, digamos, ten en cuenta que los periodistas trabajan en medios y los medios tienen recursos limitados. Eh, ¿A qué le prestas atención a una persona que está en el poder ejerciendo algún tipo de autoridad y que puede poner a una persona que es investigada, sentenciada por algo, por algún delito, digamos, importante, ¿no? O, digamos, organizaciones en las que no identificas personajes, en las que, digamos, tienen poco impacto sus decisiones, ¿no? O sea, es muchísimo más fácil y es muchísimo, o sea, y en realidad los esfuerzos se centran casi siempre en las organizaciones o que están en la disputa por el poder en las elecciones o que ya llegaron al poder. En el caso de los dinámicos del centro de Cerrón, la investigación empieza antes, bastante antes, ¿no? No empieza, digamos, en una coyuntura electoral, pero sí es cierto que cobra notoriedad pública, cobra, digamos, relevancia pública, se empiezan a conocer a las personas que están detrás de esa presunta organización ya con las elecciones, ¿no? Y si no hubiera sido por las elecciones, quizás Cerrón y su organización hubieran pasado un poco desapercibido, ¿no? Hablando solamente de procesos, digamos, que son un montón, eh, si sacamos a César Álvarez, que fue un caso tremendo, mediático, ¿no? Y por ahí un par más, la verdad es que la gente no recuerda quiénes son todos los que han sido involucrados en hechos de corrupción, ¿no? Porque, digamos, son personajes que son ajenos, que no están en el debate público cotidiano, ¿no? Y eso dificulta que se conozca sobre, aparte dificulta que la mayoría de ellos pertenecen a movimientos regionales, no pertenecen a partidos en los cuales tú puedas jalar, oye, esta persona ha trabajado con tal candidato o tal político de alcance nacional, ¿no? Y puedas mantener esos temas, ¿no? Para ir cerrando un poquito ya esta conversación, de la cual de hecho he aprendido muchísimo, espero que las personas que nos siguen también, eh, ¿cómo afecta la formación de estas redes de corrupción a un ciudadano que no está involucrado en un partido político, más allá de la posibilidad de que si esta organización o si este partido llega al gobierno, perdón, o llega a ocupar algún tipo de cargo o algún tipo de espacio político, lo más probable es que se vaya a hacer mal uso de los impuestos, que es el dinero de todo el Perú? ¿Cómo Ujú. afecta directamente a una persona que de repente no milita en un partido, pero que está atenta a lo que sucede en la política o que tiene esta idea que tiene la mayoría de personas, ¿no? De todo lo que se mete en política es malo, ¿no? Todos son iguales.
O sea, el ejemplo más claro de eso me lo puso alguna vez un profesor en la universidad, diciéndome, claro, digamos, en la corrupción no importa por el hecho de que el político, el miembro de esta organización, tenga una casa más grande, tenga una piscina, no. Importa porque esa plata, ¿ya? Digamos, con la que ha construido su casa más grande, con la que ha enchapado su casa con mayólicas de lujo o tiene una piscina, viene de la plata que pudo ser para los niños para tener mejor alimentación o obtener sus vacunas o tener mil otras cosas. En el caso de los dinámicos, por ejemplo, es bien claro, ¿no? O sea, es como la plata que, digamos, que le sigue la pista de la fiscalía, presuntamente viene de pagos que tiene que hacer la gente para que le den su brevete, ¿no? Entonces, si tú quieres sacar un brevete, porque cualquiera, como cualquier ciudadano que tiene un auto y que quiere, o que quiere comprarse un auto y que quiere salir a pasear con su familia, claro, tienes que darle plata que termina en esta red alimentando una organización, ¿no? Este, y claro, no solamente el, eh, es algo tan tácito, o sea, es algo tan, perdón, algo tan abstracto como el pago de tus impuestos que llegan y que se derivan, sino es gente que directamente tiene que pagar por un servicio que si no, no se lo dan, ¿no? Entonces sí, te afecta porque muchas veces el ciudadano termina cubriendo de forma privada un servicio que el Estado debería dártelo. Eso pasa, digamos, frecuentemente con estas redes, ¿no? Claro. Y el problema es que ya nos hemos acostumbrado a eso, ¿no? A aspirar a llegar a un punto en el que no necesitas del Estado, en lugar de aspirar a llegar a un punto en el que el Estado sea eficiente, ¿no? O Claro, o sea, sea, yo recuerdo en el caso de, por ejemplo, ¿no? Ezequiel Nolasco, mm, uno de los adversarios políticos de César de Álvarez, Álvarez. digamos, que tenía que andar con su seguridad y 6 personas rodeándolo, porque si no lo mataban, ¿no? Y es claro, Bueno, igual lo mataron. igual lo mataron. Eh, los vecinos de Ezequiel Nolasco estaban aterrorizados pensando que también en el tiroteo los iban a matar a ellos, ¿no? Y es como, claro, te quita la tranquilidad también, ¿no? Claro, hay más de una forma de verse afectado y es importante no perderlo de vista. Jonathan, muchas gracias por estar conmigo en este programa, de verdad. Gracias a ti por la invitación. Insisto que ha sido súper súper aleccionador esta conversación. Espero que quienes nos siguen también la hayan disfrutado y también saquen provecho de todo lo que Jonathan sabe y maneja en sus años como periodista de investigación. Pues nada, este fue el programa de hoy. Gracias por estar conmigo en esta nueva edición de Amigos con Derechos, un programa para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Nos vemos el próximo programa. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta luego.